Equipo, ¿cómo están? Estamos de vuelta con el podcast Tamaño Plano. Vamos a platicar. Hoy tenemos un invitado amigo mío de ya varios años, el señor Paco Álvarez. Paco, acá está tu cámara. Esta es la de este lado, si ahí quieres de repente voltear a la cámara. Paco es, pues, para mi gusto, uno de los mejores fotógrafos de arquitectura. Al final lo he platicado con él. Yo creo que todos como arquitectos tenemos algo de fotógrafos. Nada más que los valientes como Paco pues terminan haciéndole más caso a la pasión que al negocio. No sé, ahorita me vas a decir tú. Pero pues terminan combinando esas dos disciplinas. Güey. Paco, platícanos, güey. ¿Quién eres? ¿Cómo estás? ¿Dónde vienes? ¿Qué has hecho? ¿Vienes aterrizando? ¿Qué hay que hacer? ¿De qué la giras, güey? Primero, muchas gracias por la invitación a estar aquí en el podcast. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Tardes, noches, dependiendo de la hora. Sí. Yo soy Paco Álvarez. Mi nombre es Francisco Álvarez. Soy de Tijuana, Baja California. Nací allá y me desarrollé hasta los 18 años. Estudié arquitectura acá en Monterrey. Después de que... ¿Eres del TEC o de la Uni, de la UR? ¿De dónde eres? Estudié en el TEC. Ahí fue donde me formé, donde aprendí pues más que nada como toda experiencia con la arquitectura. O sea, y donde empecé... ¿De qué generación eres, güey? Soy 2009-2014. Sí, 2009-2014. Sí, este año cumplimos 10 años de graduados, de hecho, de esta generación. Ya. Y pues sí, en estos 10 años también cumplo 10 años tomando fotografía y arquitectura. Sí ha sido todo un proceso estos últimos años. Quería platicar un poquito cómo es que llegué a la fotografía y arquitectura. Dale. Y cómo llegué a la arquitectura. En Tijuana, como muchas de las ciudades fronterizas, creo yo, a lo mejor en todo el país, me tocó patinar mucho en patineta, skateboarding. Ok, eras skate sí. Igual que yo. Entre los 15 a los 18 me tocó estar en la calle. Entonces, la verdad, era una experiencia muy padre porque normalmente estaba recorriendo constantemente la ciudad. Llegabas a un espacio, te quedabas 2-3 horas en ese mismo espacio, te cambiabas. O sea, conociste mucho... Bueno, a ver, a mí también me pasó algo parecido. O sea, los primeros contactos urbanos o con ciertos espacios urbanos que me empezaron a llamar la atención fueron producto de esos rondines de entre tus amigos de skate que ibas de lugar en lugar. Te tocó, vamos a aquel spot y vamos para acá. Y a veces eran spots lejos y caminabas y en el transcurso, oye, ¿qué onda con estas escalinatas, no? O estas jardineras. ¿Te sucedió algo parecido entonces? Sí, era así como está tal spot en tal lugar. Entonces hay que ir a ese lugar de que está como reto. ¿Sabes qué? Nadie ha hecho un kickflip aquí. Nadie siquiera ha brincado. No conocía esa faceta de tu lado, Paco, con madre. Sí, creo que ahí se define mucho porque también por eso hago fotografía. De hecho, las primeras fotos o videos fue del skate. Okay. Me dio por empezar a grabar los procesos. Bueno, no los procesos, pero los trucos que hacíamos. Ya. El skateboarding en ese entonces como se consumía era por medio de películas o cortos que hacían las marcas para exponer a sus skaters. Por 41, ¿cómo se llamaba? BM 41 o no? Sí, ¿no? Había como que una había estaba por ejemplo Zero que tenía su video me acuerdo mucho del skater que se llama Jamie Thomas y brincó, o su parte se llamaba Leap of Faith, creo que era el spot que tenía que brincarlo, no sé cuántos metros eran o cuántos escalones eran. Pero eso se me quedó muy grabado porque era así de que existe este lugar en la ciudad donde nadie lo ha brincado, pero sabemos que existe y sabemos que alguien lo intentó. Yeah. Entonces mucha gente sabía que existía este espacio y quería ir a verlo. El Toro, que ahorita ya lo destruyeron. Sí. Pero el Toro era de que creo que eran 16 escalones en una escuela secundaria y que muchos intentaron ciertos trucos ahí. No lo podían hacer. A ver, vamos a meternos un poquito al tema del skate. ¿Cuál fue para ti pues el video más emblemático que te haya dejado? Yo seguía mucho los de Zero y también los de donde salía Jeff Rowley, no me acuerdo si era Flip. Ya. También America, que era Andrew Reynolds. Todo lo de Tony Hawk a nosotros en Tijuana se nos empapó mucho. Y íbamos mucho a los parques de Estados Unidos. Entonces era algo muy interesante conocerlos. Y lo hacían convenciones en San Diego.
podías conocer a los skaters y todo, estaba muy padre. Y el estar en contacto constante con estos contrastes de ciudad, con entender que pues, Tijuana es diferente a San Diego y hay otro tipo de espacios, se me hizo muy padre y siempre es como que se me quedó en la cabeza el entender quién era el que se dedicaba a hacer estos espacios o quién es el que hacía la ciudad. Y creo que fue de las primeras como impresiones hacia querer estudiar arquitectura. Ok, o sea, a ver, aquí un tema bien interesante, o sea, cómo la relación, porque ha sido recurrente en los invitados que en su pasado tienen o tenían cierta afición por el skate. O sea, como que hay una liga ahí muy cercana con la relación, pues, deportiva, la juventud, güey, esa especie de búsqueda constante de convivencia con los amigos y la relación muy directa con la arquitectura skate. Vamos a ponerle así. Sí. O sea, los skate parks, los spots y demás, y hay una relación muy directa ahí. Porque somos varios los que ahí tuvimos el primer contacto con eso, con los concretos, con las jardineras gigantes de concreto, las escalinatas y aunque de manera subconsciente se fueron quedando esa materialidad. Y luego después en tu caso, que también ahorita haciendo un poquito de remembranza, sí, cierto, a mí se me quedaban muy grabados los spots o ciertos spots y de ahí viene algún rezago importante de la materialidad de allá. Sí. Me acuerdo mucho, ¿te acuerdas el de Riders on the Storm de Osiris? ¿Te acuerdas? Sí, creo que sí. Creo que fue uno de los que más... Y aquí hubo un movimiento bien importante de un video, no sé si te tocó, que hay un poquito... tenemos diferentes edades, no hay mucha diferencia, pero aquí hubo un movimiento que se llamaba Studio Monitor. No me tocó. ¿No te acuerdas? No me llegó allá. Fueron aquí puros skaters de aquí de Monterrey que hicieron su video y se hicieron bastantito famosos y salieron en la tele y demás. Y tenían mucho ese rezago de San Diego, Tijuana, Laredo y demás, que son las ciudades que están más cerquitas, El Paso, que están un poquito más cerquitas de nosotros. Y fíjate que sería un muy buen invitado a traer algo de skaters y ese proceso arquitectónico en la vida real, ¿no? Entonces terminas allá, tú de ahí tomas la decisión de venirte al Tecnológico de Monterrey. Fue parte de un plan, o sea, desde secundaria ya era así de que si quieres ir, o sea, tienes que hacer esto, tienes que estudiar, sacar una beca y ya si puedes conseguir la beca, te puedes venir para acá. Entonces... ¿Tenías familia aquí o te viniste No. así, o sea, solo? Mi familia es de Tijuana y nomás era como una condición de... O sea, fue como un plan de familia de que yo pudiera venir para acá, pero se tenían que pasar varias cosas y creo que funcionó. O sea, agradezco mucho a mis padres que me dieran la oportunidad. Y ya estando aquí en Monterrey, pues empiezo a estudiar la carrera de arquitectura. La verdad me gusta mucho, tengo muy buena experiencia con todos mis maestros. Hubo un maestro en particular que me cambió o todo el sistema que tenía. Okay. Se llama el Taller Vertical de Agustín Landa Vertis. Sí, cómo no. Ahí todo lo que ya sabía de arquitectura o la forma en que nos habían enseñado cambia y es un taller un poquito más pesado, más centrado, con más enfoque hacia un sistema que se da en diferentes talleres dentro de la escuela. Y desde ahí, uno de los primeros procesos que nos piden es hacer casos de estudio. Digamos, si en ese año nos tocaba hacer una escuela, el primer mes tenías que hacer un caso de estudio de otras 3 escuelas que ya se habían construido para que tuvieras una referencia a otros proyectos que ya estaban hechos. Entonces, el primer ejercicio era hacer una investigación, hacer una presentación, hacer la maqueta, fotografías. O sea, maqueteaban la escuela que estaban documentando. Sí, el caso de estudio. Sí. En ese caso, de hecho, fue una escuela y nos tocó como referencia el edificio de ingeniería de la Universidad de Leicester en Londres, que James Stirling era el arquitecto. Ya. Y lo curioso de este proceso, porque lo menciono mucho, fue que en ese entonces fue cuando me di cuenta que no había suficiente información del proyecto y que había una necesidad de tener un archivo o un registro. Desde ahí me di cuenta que faltaban fotos, faltaban planos, no podía terminar la maqueta porque no sabía cómo se hacía esta parte. Ajá. Entonces, también el internet no es lo que era ahorita, o sea... No hay tanta información porque hace poquito estaba pensando y me volví a meter a buscarlo y ahora sí hay muchas fotos, y hay planos, y hay
modelos y todo, ¿no? Pero eso en mí fue de que, pues estaría padre poder generar esa información para que en un futuro alguien pudiera aprender sobre este proyecto. O alguien, a lo mejor en otros proyectos tengan la información para poder desarrollarlo, comprenderlo mejor o replicar ciertas cosas que hayan funcionado. Claro, claro. Y desde ahí el tema de la documentación fue otra cosa que se imprimió en mí y empezó a girar en mi cabeza que me gustaría dedicarme a. O sea, pero a ver, extendamos la palabra o alarguemos la palabra documentación. La documentación, cuando Paco dice documentación, habla... Y a ver, voy a tratar de adivinar. Cuando tú me dices a mí documentación, yo al menos estoy pensando en no solamente la fotografía, sino a lo mejor dejar un registro desde incluso hasta levantamientos de planos, de edificios viejos, fotográficos. Obviamente también documentar los aspectos arquitectónicos del edificio, pero también los aspectos técnicos del edificio. ¿Qué más, cuando dices la palabra documentación, se viene en tu cabeza como arquitecto que documenta proyectos, ¿verdad? Porque lo que quiero hacer, Paco, es decirle al público, oye, la documentación, cuando te hablan de documentación arquitectónica, es todo esto. No nada más eso que ves en Instagram y los likes y demás, que pudiera ser lo más atractivo para la arquitectura fotográfica. ¿Pudieras ayudarnos un poquito con eso? Sí, en ese entonces, o lo que estaba pensando era, por ejemplo, primero pues la fotografía de cómo está el estado actual del proyecto. Okay. Y luego empezar a buscar los planos, archivarlos, ver qué planos existen, qué otros no. A lo mejor generar unos planos, particularmente cuando estaba estudiando qué es lo que hacíamos. En un futuro me gustaría como hacer la maqueta, tenerla presente, conocer un poco más, empezar a generar un archivo. Ir al lugar si es que se puede, recorrerlo, hacer preguntas, hacer entrevistas. Hoy en día con nuestro trabajo en ciertos proyectos hemos podido hacerlo. Me encantaría hacerlo en todos y poder como conocer más el proyecto. Creo que generaría un valor para tanto el arquitecto como la gente que los ve. Sí, la gente clientes, que lo vive, sí. La gente que lo mantiene también. Sí. O sea, me refiero no tanto al tema económico, sino al tema de mantenimiento físico a los edificios. Sí, totalmente. Entonces, llegas a este taller de Agustín Landa, que también ha sido renombrado varias veces aquí en el podcast. Y conociste al arquitecto Agustín. Sí. Sí. Entonces, Agustín te ayuda un poquito a abrir el panorama mental de lo que pudiera ser como arquitecto. Y ahí conoces el tema de la documentación arquitectónica, ¿verdad? Ahí empieza como a moverme, o sea, que creo que falta algo ahí, sí. Y que hay un área de oportunidad. Porque no conocía fotógrafos de arquitectura en ese entonces o alguien que se dedicara como tal, más allá de los libros, obviamente. Ok. Entonces, terminas tu carrera en el 2014 y ¿qué empieza a hacer Paco? Paco como arquitecto, porque primero fuiste arquitecto antes de ser fotógrafo de arquitectura. Antes de graduarme, como eso del 2013, como el 2013, uh-huh. Después de tener una clase con Pepe Mora de iluminación arquitectónica. Ok. Ahí conoces a Pepe. Ahí conozco a Pepe, en el 2013. Empezamos a desarrollar como un tipo de taller de iluminación dentro del mismo TEC. Y en ese entonces, pues dentro de las clases empezamos a investigar también un poquito más de lo que es la iluminación arquitectónica, de dónde viene, los principios. Y fue otra cosa que me ayudó también para como reforzar este tema de generar un archivo o generar conocimiento sobre un tema en específico, que en ese entonces era la iluminación arquitectónica. Y para eso, después empezamos a hacer documentación de los proyectos de iluminación que había hecho Pepe en Grupo Light. Empezamos a documentar proyectos en construcción, pruebas de iluminación. Es donde yo empiezo a conocer la fotografía. Pero a ver, porque quiero ser un poquito más crudo con esto. O sea, sí. Pepe te dice, a ver, vente a jalar conmigo a Grupo Light y documentame esto. O tú le propones a Pepe que también ha estado aquí, Pepe te propone algo a ti. O cómo funciona ¿Cómo fue la sinergia? Exactamente. Fíjate que cuando nos conocimos no fue por la fotografía. Fue más como por tema de iluminación. De hecho, pero justo eso voy.
O sea, Sí. ¿Pepe te ayudó a detonar el proceso fotográfico o tú ya lo traías y en algún momento lo compartiste a Pepe y se detonó más? ¿O cómo funciona? ¿Cómo Fue... No, fue más como... ¿Mutuo? ¿O al revés también? Digo, porque Pepe Porque es buen fotógrafo. Es que en ese entonces no hacíamos fotografía de arquitectura. Ok. O sea, ni uno ni el Ni otro. otro. O sea, Ajá. Pepe hacía más fotografía de productos, Ya. pues de espacio de oficina que tenía, de la gente, de la memoria de la oficina. Ok. Más como lo que hace ahorita de retratos. O sea, el tema de la memoria lo tiene muy presente desde ese entonces y lo Ya. registraba. Estamos hablando del 2013. 2013 y antes, porque él llevaba tiempo Ya, tomando ok, fotografía. ok. Entonces, como tal, de fotografía y arquitectura, creo que nace ya después de un rato. O sea, después como unos 2, 3 años, ya que nos unimos. Pero en un inicio era como vamos a hacer fotografía de... Vamos a aprender hacer una prueba de iluminación de una torre de luz. Y vamos a registrarlo, no por fotografía y arquitectura, sino por la memoria de que prendimos la torre. Ah, ok. Entonces era más como de eventos, o no de eventos, sino de ocasiones. Sí. De sucesos que teníamos. Digamos, de plasmar o de petrificar ahí ese evento en donde Sí. sucedió la iluminación completa de tal torre o del Estadio de Rayados o algo así. No sé. Sí. Ok, lo hizo. Que también funciona mucho con él, porque Pepe es muy buen vendedor. Me imagino que era como más para también el tema de procesos de vender y portafolio, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí era y no, sí era mucha diversión. O sea, sí era mucho ok. de que aprender, experimentar cómo se ve, De entender creación, la como dice luz. Era más eso. Porque de repente sí, por ejemplo, una vez hicimos uno que se llama Torre de la Luz, Ok. que estaba sobre Lázaro Cárdenas y nomás lo prendimos y la intención era como ver cómo es que... ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía? ¿Cómo se comportaba? Qué impacto tenía sobre la gente. Digo, no pudimos captar. Fue más un impacto en nosotros que lo habíamos prendido porque había mucha gente en el Sí. tráfico y no... O sea, ni siquiera nos bajamos a preguntarles qué pensaban de eso. Que sucede mucho, ¿eh? O sea, Sí. porque después uno tiene más hype que propiamente la gente a la que quieres darle ese hype. ¿Verdad? Sí. Que pasa mucho como arquitecto. Me imagino que a ti también te pasa de que, oye, pues la fotografía que me dejaste aquí, me imagino que para la mayoría que conoce, está muy buena, pero la mayoría, si se la llevo a, no sé, a mi papá, por ejemplo, pues está bonita, ¿no? Ya. Pero uno que conoce los procesos se enamora y tiene más hype de la foto o del evento o de lo que se quedó plasmado que alguien que a lo mejor no lo aprecia tanto. Sí, cada quien le da un Y es valor difícil diferente. transmitir ese hype. Sí. Eso es lo que quiero darte a entender. Que es bien difícil transmitir ese hype que uno tiene a veces o se hace. Y llevárselo a alguien más y que lo tome con ese mismo hype es muy complicado. Pasa muy seguido, ¿verdad? Ok, entonces llegas con Pepe. Ahí vamos a ir con Pepe documentando estos eventos y estos estudios creativos o divertidos de iluminación arquitectónica, ¿verdad? Sí. Vamos bien ahí. Y luego, ahí, ¿qué sucede? ¿Cuándo empiezas a hacer ese clic con El tema de la foto y Sí. eso. A la par de eso estamos dando los talleres de iluminación. Puede ser el TEC, el UDEM, el CEDIM. Hablamos de la pasión. ¿Tú ya como catedrático, como profesor o como? No, yo todavía sí estaba siendo estudiante. Ya. Pero, digamos, yo empecé a hacer prácticas después de esa clase. Sí. Y dentro de las prácticas lo que yo hacía era ayudarlo en algunos proyectos, ayudar a Natalia, a Evelyn, a otros integrantes del equipo, Ya. pero me centraba también en apoyarlo más en el tema de las clases. Entonces nos unió esa parte de la investigación de la iluminación arquitectónica, de tratar de entenderla, tratar de platicarla, de explicar cómo es el proceso y darlo a los diferentes estudiantes. Esa fue como la primera etapa. Ya después, yo me gradué en el 2014 y en el 2014 entro de tiempo completo a Grupo Light y ya me empiezo a enfocar en proyectos de iluminación arquitectónica como tal. No tanto ya de las clases, trataba yo de... También como ya la figura de practicante cambia a un diseñador de iluminación, me centraba más a los proyectos en forma. Pero seguíamos explorando, haciendo pruebas de iluminación. Empezamos a tomar fotos, empezamos a usar esas fotografías para tener un registro de que, mira, este proyecto se puede ver de esta manera porque ya hicimos la prueba de iluminación y tomamos la foto. Entonces, esas fueron herramientas de venta para poder vender los diseños de iluminación. Entonces, así es cuando empieza ya un poco a ver esa necesidad de utilizar la fotografía de arquitectura
o la fotografía de esos espacios para poder explicarlos y venderlos. Ya después... Sí, o sea, está muy interesante porque un proceso de marketing o de mercadeo despierta en ti pues una vocación importante como documentador o como fotógrafo de arquitectura. Sí. Impulsado también por estas ganas creativas de Pepe, de dale. Sí. Okay. Sí, es más como... Ahí, por ejemplo, nos dimos cuenta de que el valor de la fotografía dentro de este proceso de venta ayuda para hacer una herramienta a convencer de una mejor manera al cliente o que lo entienda. Duda, entonces, sin duda. Es algo que empezamos a hacer un poquito más. Ok. Y... Sigue, platícame la anécdota. No. Me acordé ahorita con el tema de la venta. Hace poquito, que no ha pasado mucho. Pues estas fotos son de un proyecto que ya terminamos, que documentaste hace poco. Y ¿qué habrá sido? Hace un mes y medio, llegó unos clientes nuevos, una pareja nueva. Y en nuestra fase de prediseño, lo que hacemos es que los invitamos al taller, los invitamos a la oficina y les mostramos proyectos que ya hemos hecho o que se han construido por fuera o que se están trabajando en renders y demás. Y les mostramos esta casa. Y quieren esta casa otra vez. No, sí, en serio. O sea, vieron la casa, vieron los espacios. Va a ser un mood de acabados muy parecido. Sí. Ahorita estamos en la fase de solvencia arquitectónica, en ir resolviendo las plantas y demás. Y muy seguido sale, oye, ¿cómo lo hiciste en esa casa? ¿Cómo usaron la celosía de esa casa? ¿Cómo usaron ese proceso? ¿Te acuerdas del proceso translúcido hermoso de la ventana? Queremos eso. O sea, ha ayudado muchísimo estas fotografías en la oficina a que ayude a vender mejor nuestro trabajo y que puede primero traer una connotación de venta, que sí, pero también es una connotación importante de cariño y amor por tu trabajo y como la documentación del mismo, pues para dejarlo como una lección aprendida, ¿verdad? De que, oye, pues que en ese momento éramos ese despacho, vamos a volver a verlo en 2-3 años y ya usamos esos procesos aprendidos de construcción acá y han mejorado. Y ves esa especie de evolución. No te miento, porque con la casa que es de ellos se parece mucho, pero es una evolución. O sea, es como la fase 2 de Gmon. Va creciendo, va ampliando y se va generando un estilo interesante. Como que muchos elementos que funcionaron ahí se exacto, se empiezan a repetir. ¿Sí? Y dices, ok, sí es una casa Serafines evolucionada de manera positiva. Qué bueno. Ok, entonces ahí ya con Paco empieza el proceso de venta, de aprendizaje, de documentación de iluminación para usarlo como evidencia y como herramienta de venta para la oficina de Pepe. Así es. ¿Y en qué momento ya no es iluminación, ya es arquitectura? O sea, ¿en qué momento ya das ese clic completo de, a ver, sí tengo que iluminar, a lo mejor nunca lo sueltas como iluminador, pero ¿en qué momento ya el enfoque es, tengo que documentar este proyecto arquitectónico que ya nos contrataron ya como fotógrafos? ¿Cuál fue el primero que yo no quiero que vayas a documentar la iluminación, no quiero que tomes foto del proyecto? ¿Cómo nace ese tema? Eso nace, yo creo que también fue en el 2014, dentro de la oficina. Compartíamos espacio con otra oficina de muebles. Uh-huh. Y ahí trabajaba el único fotógrafo de ese entonces, de los tres, que se llama Javier Broker. Ok. Y con él, dentro de las convivencias de día a día que teníamos, uh-huh. Pepe que traía sus cámaras y platicábamos de fotografía. Antes creo que también había una chava, no me acuerdo cómo es que yo compré una cámara o a quién se la compró. Creo que también alguien de la oficina y yo la llevo. Y también empezamos a hablar de fotografía. Y Javier es el único que sí es fotógrafo, porque su papá fue un fotógrafo o sigue siendo un fotógrafo muy importante aquí en Monterrey, que hacía fotografía de producto. Ok. Y dentro de las pláticas nació esta idea de hacer como un estudio de fotografía. Ok. Al principio no era de que solo fotografía y arquitectura, era solamente fotografía. Y dentro de este estudio de fotografía documentamos muchas cosas que fueron desde vestidos, bebés, o sea, bueno, no bebés como tal, sino ropa para bebé, sillas, o sea, fueron muchas cosas que empezamos a hacer experimentando con la fotografía. O sea, realmente yo me acuerdo que en ese entonces, como no
sabíamos tanto de fotografía, esperábamos a Javi y llegaba y luego tratábamos de que él nos explicara lo que su papá sabía y empezábamos a experimentar con las cámaras. Una cátedra ahí empírica full. Ok. Entonces fue muy, muy empírico, fue muy... Muévele aquí, muévele allá, muévele aquí. Ok. ¿Y cuál fue el primer proyecto arquitectónico que ya... A ver, ya lo voy a comentar yo solo o que se haya quedado emblemático en ese primer... El primer proyecto fue una tienda en Calzada del Valle. No me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo que estaba ahí, que fuimos el día de la inauguración. Nos pagaron 3 pesos simbólicos. Me acuerdo que sí fue algo muy simbólico de que, bueno... Ahí te va para las pocas y pásenle a comer. Sí. Y me acuerdo que fue la inauguración y esa fue la primera experiencia que tuvimos. Ahora te preguntaría, ¿cuál fue el primero, pero no como el primero de la línea del timeline, pero cuál fue el primero que realmente porque siempre hay uno que es el que te avisa de que ese es el camino o de que abre esa puerta hacia el proceso? ¿Cuál fue el primer proyecto arquitectónico ya completo que dices, oye, me generó ciertos sentimientos o ciertos interrogantes dentro de mí y que me ayudará a decir, no, güey, voy por aquí, va por allá? ¿Hay algo así en tu caso? No recuerdo uno como tal. Lo que recuerdo fue porque haz de cuenta que empezamos en el 2014 y fue como hasta 2017, 2018 que ya hicimos formalmente fotografía y arquitectura. O sea, pasaron muchas cosas, salieron socios, llegaron socios y cambiamos de giro varias cosas. ¿Y tú seguías trabajando con Grupo Light? O sea, yo trabajé con Grupo Light hasta el 2018. O sea, cuando ya No es cierto. Como hasta el 2010, principios de 2017. Y cambiamos de oficina. O sea, Javi se sale, entra Celina, entra Roger. Enfocamos ahora casi la mayor parte a hacer iluminación de eventos. Documentación de... ¿Cómo se llaman estas cosas? De activaciones de marca. ¿Qué es una activación de marca? Por ejemplo, en Pal Norte, cuando está la marca, en ese entonces trabajamos para unas personas que hacen cigarros. Y ponían su stand y nos pedían documentar el stand, lo que pasaba, las actividades. Y a la par de esto, iluminábamos el stand de alguna manera. Entonces, empezamos a hacer otras actividades como por 3 años. Hicimos de todo. Que eso te deja bagaje y experiencia. Para futuros casos de aprendizaje, ¿no? Eso sí, pero reforzó lo mío de que pues a mí no me gusta esto. Yo quiero hacer fotografía y arquitectura y voy a hacer lo que tenga que hacer para hacer fotografía y arquitectura. Entonces fue así. Te ayudó a darte cuenta de que por ahí no es. Por ahí no es y no quiero esto y tengo yo que... Pues uno se tiene que poner las pilas para que se puedan dar los proyectos que uno quiere. Es correcto. Entonces fueron como 3 años complicados que estábamos viendo por todos lados, que salía, que no. Dentro de la fotografía y arquitectura, lo que yo hacía mucho era empezar a practicar, empezar a tomar proyectos que me interesaran, proyectos que a mí se me hacían que faltaba esta fotografía. Si veía que un proyecto se acaba de terminar, yo quería ser el primero en tomarlo. Otra vez como con esta experiencia de que, está el toro, yo quiero ser el primero a hacer kickflip para el toro, ¿no? Entonces, está este edificio, yo quiero ser el primero en tomar esta fotografía de la fachada. Entonces, era como una cacería constante en buscar estos proyectos. A ver, Paco, y ahí voy a hablar un poquito más del tema ya de emprendimiento y demás. Pues, ¿qué tenías que hacer para ser el primero? A veces regalar un poco la chamba o cómo ayudarle al arquitecto para, oye, contrátame a mí, yo quiero ser el primero. Visualizo a lo mejor un Paco que tiene poco tiempo documentando fotografía arquitectónica. Eso genera cierta, no voy a decir desconfianza, pero pues todavía no te conocen totalmente como fotógrafo de arquitectura. ¿Qué aprendiste de eso? Pues no lo hacía por ellos, no lo hacía por generar clientes, lo hacía por mí, para practicar y por un gusto extraño de que, oye, ¿sabes qué? Lo acaban de hacer, quiero ser el primero, es un Pokémon, lo tengo que cachar. Ese tipo de cosas, güey. Entonces era más practicar, aprender. Porque en sí las fotografías no... O sea, ya ahora que las veo no... Las tomaba con otros, ¿cómo se llama? Como condiciones que no son aptas para la cámara.
Yo nomás era tomar la imagen y en edición no era tan bueno tampoco. Pero pedías permiso, tú nomás llegabas. Nomás llegaba. Tú nomás llegas, te sientas a tomar fotografías y vámonos. Era parte también de este rush de que sabes que va a llegar la policía, güey, tienes 1 o 2 minutos, güey, planea bien, toma la foto y te vas, güey. Entonces eso estaba muy chido. Es el entrenamiento previo al maratón, ¿verdad? Ese es un entrenamiento. Sí. Ok, ya, órale, chingón, güey. Y mucho no era de que, toma las fotos, es toda una sesión y se la mandas al arquitecto, ¿no? Yo nomás... Era para ti. Era para mí y yo en ese entonces estaba empezando el Instagram en el medio del diseño aquí en Monterrey como medio de exposición y yo empecé a subir las fotos de que, oye, me parece este proyecto muy interesante y lo subo. Y siempre fue muy descriptivo el proceso, es de que proyecto tal que se ubica en tal lugar por tal persona y se hizo en este año. Y ya. Y era proyecto de todo tipo, o sea... Me acuerdo que uno de ellos fue Pabellón M. Fueron varios proyectos de Landa que yo vi que no habían sido documentados. Entonces yo nomás iba y tomaba la fachada en una elevación y ya. O sea, nomás tomaba esa fotografía. Y así luego me fui a... ¿Alguna fotografía que hayas tomado en esas circunstancias, vamos a decirle, no muy legales, por así decirlo, o sin permiso alguno, que haya generado relevancia en el medio? O sea, sabes que le fue muy bien en Instagram y eso me ayudó a conseguir alguna chamba... Pues sí hubo un proyecto cuando estaba en el TEC, con Grupo Light estábamos desarrollando el proyecto de la biblioteca y ¿cómo se llama? La carreta. Sí. Y otra vez bajo ese principio de que, ¿sabes qué? Lo van a terminar, tengo que ser el primero, que tengo que hacer el truck primero y todo ese concepto. Ese día me acuerdo que escuché que iba a haber un eclipse, güey, ¿no? Órale. Entonces dije, qué chingón de que la carreta iluminada y el eclipse. Dije, no, tengo que ir temprano y me levanto, fui, está todo nublado, pinche eclipse ni se vio. La verdad no salió como querías. No salió como yo quería, pero sí tomé fotografías de la carreta. Ok. Las subí por ser el primero que tenía esa documentación. Las vio en ese entonces el arquitecto que fue Sasaki, le llamaron la atención. Me dijeron de que, oye, ¿qué onda con estas fotos? De que no, pues me llamó la atención, quería tomarlas. Y me dicen, oye, ¿puedes tomar más fotografías para nosotros? Y yo de que no, pues sí. Y así empecé, tomé fotografías de la carreta, la biblioteca. Chingón. Le metimos muchas ganas. Y ya después de ahí salió un proyecto con ellos mismos para ir a Guatemala. Y en el 2017 fue el primer proyecto internacional que tuvimos. Entonces voy a Guatemala y tomo las fotografías. Y ya con esos 2 proyectos ya fue como... Yo me la empecé a creer más y entender más el proceso. Saber que hay muchas otras cosas que aprender para hacer fotografía y arquitectura. Pero que es un camino que podemos seguir y que sí es lo que realmente me apasiona. Y también fue de que, bueno, ahora sí ya total concentración en hacer esto, en aprender más de ello, seguir explorando, fallar, cambiar y todo eso. Poner el láser del enfoque completamente directo a la documentación arquitectónica y la fotografía arquitectónica. Así es cuando empiezas a repuntar. Oye, está muy interesante eso, porque al final no es hasta que porque platicando ahorita contigo, y ya lo hemos platicado varias veces, siempre hemos platicado de que en tu quehacer hay mucha pasión, hay mucho cariño por lo que haces. Eso te lo he dicho varias veces. Y eso ha ayudado a que pues hayas ganado bastantita relevancia en el medio para ser como que el documentador básico o de buró de la mayoría de los arquitectos aquí en Monterrey, ¿verdad? Ok, entonces exploración de emprendimiento, me gustó, soy el primero, quiero ser el primero en hacer el kickflip ahí en el Toro, te ayudó a llegar a otros clientes y a detonar los procesos o los primeros proyectos internacionales, ¿no? El de Guatemala. Cuando ya, ¿cómo es el Paco? ¿Cómo es la oficina de Paco? ¿O cómo es el proceso ya de fotógrafo al principio y cómo ya esto es un tema, es un negocio, tengo que hacerlo funcionar, tengo que hacerlo formal? ¿Cómo alivias esos procesos o cómo le das orden a esos procesos para que pueda ya funcionar como un negocio, güey? Pues lo primero que me di cuenta ya cuando pasó eso es que pues hay muchas cosas que no sé. Primero, pues que no soy fotógrafo y que nunca había tenido esa experiencia con la fotografía. O sea, me llamaba mucho la atención documentar, exponer o comunicar, pero era más como un medio de expresión, como si estuviera haciendo elevaciones, detalles constructivos, axonometrías, pero con la cámara. Entonces de ahí fue de que, ¿sabes qué? Necesito apoyarme con alguien que sí sepa de fotografía y que me pueda ayudar.
Y tuvimos una practicante que se llama Nancy, que ella sí es fotógrafa y tiene mucho conocimiento de la fotografía, y empezamos a hacer mancuerna. Ella era la editora, yo era el fotógrafo, y así fuimos aprendiendo y fuimos mejorando ciertas cosas. Y desde ahí me di cuenta que para mí era algo como muy importante el tema del equipo. El equipo creo que es dentro de lo que hacemos, lo que nos ha ayudado a crecer. O sea, somos un equipo que hemos estado 5 o 7 años juntos, varias personas. La media es alrededor de 3, 4 años. Y ahí me di cuenta que a través del equipo y haciendo fotografía y arquitectura en equipo, podíamos avanzar mucho más rápido y abarcar más. Okay. En México y a nivel nacional, más bien a nivel internacional, casi no hay muchos equipos de fotografía y arquitectura. Okay. La fotografía y arquitectura se maneja solamente una persona y existe 1, 2, 3 editores, pero no se ven como un conjunto. Entonces, para mí era como cambiar eso. No vamos a hacer un equipo que se dedica a documentar fotografía. Más bien, documentar arquitectura. ¿Y eso formalmente nace en qué año? En 2017, 2017.5, no sé si. 2017, 18 más o menos por ahí. ¿Y cómo comienza la oficina? ¿Es un privado? ¿Dónde te metes? ¿Un Starbucks? ¿Cómo comienzan esos primeros arranques o procesos de... En ese entonces fue la separación que tuvimos con Roger y con Celina, y Pepe toma la directriz a hacer retratos. Nosotros ya nos habíamos cambiado de oficina a otro lado, y nomás estaba yo y Nancy. Y empezamos a hacer ¿cómo se llama? Fotografía y arquitectura. Y luego regresamos las oficinas de Grupo Light, pero en la parte de abajo había un local. Y ahí empezamos a hacer fotografía y arquitectura. Ya me acordé de ese local, sí, cierto. Entonces nomás éramos... para ese entonces ya habíamos contratado más gente. Creo que llegamos a ser 4, 5, 6, 7, hasta 12. Llegamos a ser algún punto con practicantes y personas que trabajaba ahí. Y estábamos muy enfocados en hacer fotografía, arquitectura, comunicación, redes sociales, página de internet, comunicación y todo lo que tenga que ver con herramientas de venta para los clientes en el ámbito de la fotografía y los videos de arquitectura. Y ahora sí, ahí ya es el estado actual del despacho, ya un despacho de fotografía. Y cómo, pues ahora sí quisiera que me ayudaras un poquito a entrar en temas de qué proyectos has estado documentando, cuáles son los últimos que has estado viendo, y al final un poquito rematar con el proceso de cuál es el futuro de tu nicho, de tu profesión como fotógrafo, güey. Vamos a empezar primero con los proyectos. ¿Cuáles son los proyectos que... Me gustaría primero los que pudieran ser más rimbombantes? Los que cambiaron... Por ejemplo, como ese proyecto de Guatemala, de la biblioteca y la carreta, fue el primero que fue el salto. Luego fueron las casas de sorteo tech. O sea, muchas casas de sorteo tech que hemos documentado. Dentro de esas casas fue una con el arquitecto Alejandro Aravena. La redondita, el cilindro. Sí. Hermosa casa. Una de las más bonitas para mi gusto los últimos 10 años. Sí. Tú documentaste esa casa. Esa casa lo comentamos. Tienes una foto con Aravena, ¿no? Recuerdo que estás platicando con él. Esa experiencia estuvo muy padre porque... a ver, platícanos de Aravena. Todo el proceso, más allá de la documentación, él se tomaba muy en serio y quería de que, ¿sabes qué? Necesitamos 2 días solamente para las fotografías. Un día nomás para que te explique todo el proyecto y lo vamos haciendo paso a paso, qué es lo que yo veía, cómo me imaginaba este proyecto, qué es lo que le interesa dentro del proyecto. Y fue todo un día de conocerlo. Ese mismo día que fue como que no sé si era la primera vez que veía el proyecto ya como tal terminado. Había muchas cosas que no le gustó. Y fue de que, ¿sabes qué? Hay que quitar esto y esto. Y todo el mediodía, a la par que nosotros estábamos haciendo el recorrido, se estaban quitando cosas para la sesión al día siguiente. Ah, ok. O sea, él como orquestador estaba el primer día tratando de corregir, por decirlo de una manera, bajo su gusto, bajo su proyección arquitectónica, algunos espacios. Pero la corrección es mover muebles o incluso pintar o no, o sea, algo. A lo mejor era un tema de plantas. ¿Sabes qué? Hay muchas plantas aquí, dejemos solamente una. O este cuadro no me gustó, a lo mejor pónganlo de este lado. O sea, tenía mucho cuidado en cómo se percibía su proyecto. ¿Y cómo te transmitió él su proyecto? Pues él hablaba mucho de ideas que tenía del proyecto, me enseñaba bocetos, me enseñaba de
por ejemplo, cómo es que percibí este proyecto. Lo veía más como un todo, no tanto a particularidad. Había mucha... hablaba del concepto del proyecto y no solamente de que, bueno, aquí está el cilindro, el baño, como dije yo, aquí está el cilindro, ¿no? Sí. Pero sí, en vez de cilindro decía una cueva. O sea, de que aquí está una cueva porque tenía como un... Sí, esas como mordidas, ¿no? Esas entradas de cueva. O sea, como literal. Ese tipo de cosas. Y al él mencionar esos términos, me hacía entender otra forma del proyecto. Entonces, ese proceso me ayudó mucho para tratar de aplicarlo con otros arquitectos. No siempre se puede. No siempre existe el tiempo para que lleguen y platiquen el proyecto. Pero cuando pasa eso... uno como fotógrafo entiende mejor el proyecto y puede de alguna manera hacer una reinterpretación. En el próximo lo vamos a hacer, Paco. ¿Okay? Sí. Estilo de la vena. Entonces, a ver, y en el segundo día, platícame ese segundo día. Ya él te pedía ciertos frames o te iba pidiendo, ¿cómo es él orquestando eso? ¿O te dejaba hacer un poquito más a tu proceso? El segundo día, nos vimos un poquito, 10 minutos, 15 minutos en la mañana. Me preguntó si tenía dudas y si había algunas referencias de lo que había hecho él antes. Y ya. O sea, fue de que, ¿sabes qué? Pues tú dale. Nomás dentro del proceso de fotografía de Sorteos Tech hay muchos otros como clientes que tenemos que responderles también. O sea, está la página de sorteos, está medios de sorteos, está el arquitecto. Entonces, no solamente son las fotos para él, sino para todos ellos, para que la fotografía les sirva como herramienta para todos. Entonces era sacar las fotos de Aravena, las fotos de sorteo, las fotos de aquí, de acá. Y ya tener como un batch de fotos y ahora sí empezar con el proceso de selección para edición. Y una vez de ese proceso de edición, existen otras fotografías que se separan para ciertos medios digitales. Okay. Entonces, de que estas fotografías van a ir para este medio. Estas otras fotografías vienen para este medio. Y las demás las utilizan los proveedores. Entonces, fue todo un proceso de... Sí, de curado. De curado. De curado de la documentación. Sí. ¿Y tienes la retro de cuando veo tus fotos? La retro, sí. Sí, le gustaron mucho. O sea, había ciertas cosas que... Me dice, creo que en esta fotografía pudiste captar lo que yo quería, el concepto. Entonces, con eso para mí me di bien servido. Sí, ya de que lo logré. A mí cuando me siento, o sea, bien con el trabajo que hemos hecho es si ellos buscaban 10 fotos y nosotros mandamos un PDF con 100, 200 fotos y quieren más. O sea, es cuando yo digo de que, ok, creo que sí logramos comunicar ciertos espacios más allá de lo que ellos querían solamente. Sí, comparto lo mismo. O sea, guardando las proporciones con el arquitecto, sí creo que, y te lo decía ese día de la documentación de la casa, que son frames que uno como arquitecto, diseñador de la casa o constructor de la casa tiene en el subconsciente, güey. Pero una vez que medio platicamos ahí del proyecto, porque platicamos rápido de lo que pero no tuvimos ese proceso, obviamente, digo, guardar las proporciones del arquitecto y de la casa. Sin embargo, creo que lograste ver algunas cosas que yo no terminaba de ver. O que ahí estaban, pero no las entendía. Porque no me había dado el tiempo de sentarme, de documentarla, de esperar que la luz entre, de esperar que la luz baje o que el sol... ¿Te acuerdas esa visual de cuando baja el sol? Y luego cómo genera un blackout completamente de la montaña. O sea, esos son procesos que para mí también fueron nuevos en ese tema. Y como arquitectos, yo aprendí en aquella ocasión que tenemos, te lo dije esa vez, hay que meterle más a la iluminación. Sí, mucho más. Es un tema de lección aprendida en la oficina. Que no que se haya iluminado mal la casa, sino que creo que pudiera tener un punch un poquito más alto. Y que tenemos que aprender a conocerla a la casa en todos los horarios del día. O sea, a qué horas, cómo se comporta en la mañana. Porque hablamos del aislamiento, del golpe del sol, el calor. No. ¿Cómo se convierte en la señorita del día a día? Y luego como la noche es otra señorita que necesita satisfacer otras necesidades con los vecinos. Entonces, ese tema se me quedó muy grabado. Y pues, al final son proyectos jóvenes para nosotros en algún aspecto. Entonces terminas con Aravena en ese tema de la casa, un proyecto hermoso, muy bonito de Sorteo Tech, para mi gusto uno de los mejores. ¿Sigues teniendo contacto con él? ¿Ha habido ya...? Me pasó una anécdota muy interesante que
Nosotros desarrollamos junto con Pablo Landa, Rolando Girodengo, la guía de arquitectura de Monterrey para Arquine. Hicimos las fotografías de muchas obras que se seleccionaron. Y dentro de una de ellas estaban las Anacuas, que es de Aravena. Sí, cómo no. Entonces, ya en el último día de la sesión, yo compré un libro de Aravena y dije, mi mente era de que le llevo una guía y le pido que... Más bien, tenía una guía en el carro y le dije, le voy a llevar el libro que compré de Aravena para que me lo firme. Entonces, cuando fui con él, le platiqué este libro de la guía y le llamó mucho la atención. Y yo le regalé el libro y yo le pedí que me lo firmara el de él. Y luego me dijo de que sí, pero también fírmame la guía. Entonces ya le firmé la guía. Y yo sentí que fue como un intercambio de playeras. Sí, claro. Y malamente se me había acabado la pila del celular. Entonces nomás queda el libro firmada, la anécdota. Y ya. Pero eso, fue un intercambio ahí interesante. Eso habla mucho de él como con ese respeto y admiración a tu trabajo. Que es lo que tú dices tú ahorita. O sea, eso te deja como... Le gustó mi chamba, le gustó mi trabajo y eso es gasolina pura para la pasión de nuestra profesión, güey. O sea, que te digan que Aravena, ese nivel, te pide un intercambio y te dice, no, güey, voy bien, vamos bien, sigue trabajando y seguramente pues llegaremos más lejos, ¿no? Platícame de más proyectos. ¿Qué más tienes ahí en el baúl de los recuerdos? ¿Cuál fue el último más emblemático de los últimos... Para mí el más emblemático después de ese fue un proyecto que fuimos a Dubái a documentarlo. Ok, sí he visto tus fotos de Dubái. Documentamos para el despacho Kinética. Ellos también hicieron la carreta del TEC, entre otros proyectos. Es un despacho que se dedica a hacer todo tipo de... Ahora sí, de... proyectos que otras personas no pueden hacer. Desde el diseño y fabricación. Yo lo conozco perfectamente el arquitecto. Trabajamos lo conocí. De hecho, lo voy a invitar, fíjate. Sí, hace mucho que no tenemos... Es un tipazo. Sí. Él y ha trabajado con autoridades arquitectónicas. Con todos. Con todos, güey. Esto lo estoy haciendo para Zaha Hadid, yo. Sí, la arquitecta me mandó un correo. Yo, la madre, qué pedo. Y aquí está en Santa Catarina. ¿Todavía está ahí? Sí, está. ¿Todavía está ahí? Sí. Te mandó a Dubái a documentar algún proceso para ellos. Fíjate que estuvo bien raro porque otra vez desde ese mismo proyecto del Eclipse. Tienes fotos del Burj Khalifa, ¿no? Sí, de ahí también fui, pero... Te aprovechaste. Aquí ando. Ya no eres el primero, pero... Sí, pero ahí está. Dale. Pero otra vez del proyecto que platicaba del Eclipse, como Kinética también lo hizo, le llamó mucho la atención a esas fotos. Y desde ahí me dijo que me ubicaba y dije, no manches, como de una vez que fui a tomar fotografías, nadie me lo pidió. A mí se me hizo lo interesante. Creía que valía la pena hacerlo. Salieron muchas cosas. Salió el proyecto el de la biblioteca, el de la carreta, el de Guatemala. Ahorita seguimos trabajando con Sasaki en otros proyectos. Y con Kinética salió lo de Dubái. Por una vez que fui a tomar esas fotografías. A ver, y esto es como consejo para los jóvenes emprendedores. A veces es un tema más de dar un poquito más de tu pasión, aunque... Suena que estás regalando el trabajo, pero en realidad estás alimentando, tómalo como práctica y tómalo como exposición también, como portafolio. Y también en la oficina ha pasado mucho, o sea, oye, pues voy a hacer este proyecto casi gratis, no importa. Y eso ha detonado otros procesos internos con otros clientes. Y eso es el mejor portafolio cuando estás comenzando, ¿verdad? Y el caso ahora eres tú, ¿verdad? No puedes hacerlo gratis porque no lo haces por ellos. Lo haces más por ti, por practicar, de que, oye, tengo esta inquietud y la quiero hacer. Al decir portafolio me refiero a presume tu chamba. Sí. O sea, yo estoy leyendo ahorita un libro bastante interesante en donde que habla de marketing y este hombre dice, no es que no presenten su última propuesta. Presenten todas las propuestas y resalten la que va a ser la final, pero muestren todo el trabajo. Y si ese trabajo al principio era un boceto, era un mock-up, era un Photoshop malísimo, eso ayuda a que el cliente le tome el cariño a tu proyecto. Y en este caso también, en tu caso, yo quiero ser el primero, lo voy a subir, me siento interesante. Y eso como consecuencia te llevó a Dubái. Sí, fue un proyecto muy interesante. Duró 4 años. Desde el 2019 empezamos a documentar todo el proceso de diseño y construcción de unos proyectores y unas... pues son como bocinas que ellos hicieron para el pabellón central de la Expo 2020. La Expo 2020 pues, es una expo mundial donde todos los países presentan... Bueno, no todos. En
Entonces sí fueron todos, pero normalmente presentan como innovaciones del país o presentan el país. Expo 2020 es del pasado. Se ha presentado la Torre Eiffel, el pabellón de Barcelona, algunos pabellones, por ejemplo en Canadá, que fue creo que lo de esta cúpula geodésica que había. Yeah. O sea, es un evento que se hace cada 4 o 5 años y normalmente suceden muchas innovaciones que están pasando en el mundo. Okay. Entonces, pues documentamos el proceso, cae pandemia, se alarga el proceso más de lo pensado. En vez de empezar a documentarlo el 2020, lo documentamos hasta el 2022. Okay. Pero fue un proyecto que a mí en lo particular me abrió mucho la perspectiva que tenía sobre el Medio Oriente y lo que está pasando allá, el tipo de arquitectura, todo el empuje que tienen, particularmente en los Emiratos Árabes y la manera que se expone la arquitectura allá. A ver, y entonces... ¿Cuál sería de las más grandes diferenciaciones de...? Creo que allá había mucha gente como más enfocada en la exposición y documentación de sus proyectos. Okay. Y en diferentes, como se ve un poquito más profesional lo que hace, de la manera que lo hacen allá. Y que es un poquito más constante. Y pues básicamente fue eso. Y bueno, entre otras cosas. Pero... O sea, estás hablando de cómo ellos cómo ellos tienen mejor formalizado o institucionado tu profesión allá. Sí, pero okay. no solamente por ellos, sino porque mucha gente de otros países han llegado para aportar. Entonces, es una retro constante internacional por lo importante arquitectónicamente hablando que es Dubái o lo característico que es Dubái. Okay. Así es. Y bueno, a ver, creo que la pregunta puede ser un poquito renuente, pero pues tienes documentado el Burj Khalifa, ¿no? Pero ¿cuál fue tu favorito de Dubái que tú hayas documentado que dijiste, sabes que este edificio fue el que realmente me sorprendió o fue el Burj Khalifa? No sé, ¿qué anécdota después te puedes traer? No sé, me gusta más el tema de las ciudades, de la historia, de la memoria. O sea, no siempre soy de estos grandes edificios. O sea, me sorprendió mucho que tenían torres de viento, que es arquitectura vernácula de allá. Era como muy antigua, unos procesos que se mantenían todavía en la ciudad. Y si tú lo ves desde fuera es nomás como parece una casita de adobe. Pero había mucha tecnología. Pues no tecnología, pero había muchos conceptos de arquitectura bioclimática ahí. Eso es lo que llama la atención. La ciudad, los mercados, soy más de eso. Entonces, sí se contradice un poco a lo mejor. O sea, no, vaya, tú te inclinas no tanto por lo cosmopolita que puede ser Dubái, sino lo que esconde detrás de la fotografía o de los anaqueles internacionales. Sí, yo creo que fue eso. Eso es lo que más me impactó allá. Ya. Sí. Hay mucho me imagino que el contraste económico es... Sí, está muy cañón. Muy cabrón. Hay una parte de la ciudad vieja, por decirlo así, y la ciudad nueva. Y sí, el constante cambio, todo el mundo árabe, se me hizo muy impresionante. Sí, fue como un hemisferio totalmente, por decir algo, diferente. Yo creo que sí. O sea, ¿sí? Yo sí iría a Dubái a buscar hacer trabajo en el mundo árabe en general, no solamente en Dubái. Oye, y ya para ir cerrando, ¿cuál es el último proyecto? ¿Cuál es el proyecto más importante que nos puedas platicar que estás trabajando actualmente? Y de ahí me gustaría que lo conectes con cuál es el futuro o hacia dónde está apuntando tu profesión en los siguientes cambios como arquitectura, edición, software, inteligencia artificial, ¿qué pinta? O sea, no sé si se escuche bien o mal, pero o sea, el proyecto más importante ahorita somos nosotros. O sea, es buscar fortalecernos. Creo que cuando crecimos fue como todo muy apuntalado, crece. Dale, sobrevive. Empieza, sí, algo, lo que seas. Ahorita, ¿sabes qué? Vamos a empezar a tirar cosas. Vamos a empezar a hacer bien otra vez la cimentación y partir de ahí. O sea, ver qué podemos mejorar. Qué servicios podemos dar, qué nos ha funcionado, qué no, qué le podemos presentar a los clientes nuevos. ¿Y qué traes fresco? Eso. ¿Qué traes fresco de eso? Creo que ahorita la fotografía y arquitectura cambia. Si antes con Instagram fue más el tema de la fotografía, ahora es más de contenido audiovisual, foto, video, hasta mismos podcasts.
medios de exposición, estrategias de comunicación. Creo que ya hay otras cosas que no solamente con la foto tienes. ¿Qué era lo que... no sé si te lo dije aquella vez, pero la última vez que nos vimos en la casa de Cumbres, creo que estás en un nicho bastante interesante y muy rico visualmente para lo que las redes están buscando ahorita. O sea, o no que estén buscando, sino que tendrías un impacto muy grande, esa documentación auditiva, visual. También, por ejemplo, tú como personaje, voy a hablar de personaje de Paco, no tanto como tu persona, pero tu tono de voz y demás le iría muy bien, güey. O sea, yo sí te veo, aquí estoy documentando esta fotografía y miren, hicimos este proceso. Creo que tu tono de voz ayudaría bastante. Ya quisiéramos todos tener la voz que tienes, güey, para poder llevarlo un poquito más allá al proceso y que lo documentes, o mejor dicho, para que puedas salpicar a futuras generaciones de lo que estás haciendo. Porque, a ver, muchos como arquitectos nos apasiona la fotografía y si me paro aquí, le tomo acá y medio ahí, tomé un curso en doméstica así y le mueves. En la oficina según hace varios años compramos una cámara para ser nosotros los Pacos Álvarez, pero te das cuenta de que no, güey, no. Es para interno, sí, para documentación interna, pero pues un celular a eso te da también igual o mejor resolución en algunas cosas. Pero sí creo que se está desaprovechando mucho todo tu conocimiento y toda tu documentación arquitectónica y que valdrá mucho la pena irlo salpicando, güey, porque ahí vienen muchísimas cosas para el futuro, ¿no? ¿Qué has pensado en eso? He pensado en comunicar más lo que hacemos como grupo, sí. Porque hasta yo mismo me doy cuenta que sí. Yo puedo documentar a veces todo lo que hacemos cuando estamos los cuatro, sí. Que creo que es lo padre, que somos un equipo y podemos contar esta historia de diferentes maneras. Fotografía, video, dron, film, audio, todo. Entonces, creo que hacia allá vamos. Y ya después con esa información poder empezar a contarle a otras personas cómo lo hacemos, por si les interesa, les llama la atención, que existe otra vía a través de la arquitectura para poder seguir viviendo la arquitectura o seguir estando presente con ella. ¿Y qué ves en el futuro de tu profesión, güey? O sea, ¿qué está apuntando? ¿Cómo viene no sé, temas de eficiencia en la edición o cámaras con algún proceso más complejo? ¿Qué estás viendo en el futuro? Para nosotros en particular es seguir invirtiendo en equipos, en talento, en cursos. La inteligencia artificial nos ha ayudado demasiado este año. Órale. Creo que va a seguir avanzando. Es algo que... ¿Ya la estás usando completamente? Sí, lo usamos en muchas cosas. Nos facilita diferentes procesos. Borra el perrito que sale en la esquina. Neta, sí. Hay ciertas cosas que a veces son mucho más fáciles quitándolo con inteligencia artificial o como lo hacíamos antes poco a poco. Órale. O sea, ha ayudado mucho a cortar los procesos internos. Sí. Borra la mancha de concreto que quedó en el piso y le chingue. Cables, principalmente cables. Órale. Quita los cables. A veces arquitectos quieren, otros no. Pero a veces son demasiados cables y la inteligencia artificial lo hace muy bien. Sí. Va a suceder con una casa de nosotros, vas a ver. Paco, ya estamos cerrando el último minuto. Me gusta aprovecharlo para que dejes tus datos de contacto, tus redes, o algún correo. Si alguien quiere conocerte un poquito más de lo que haces y hacerte contacto para documentar la arquitectura que están haciendo. Claro que sí. Nuestras redes son recording.architecture en Instagram y el personal es Paco Álvarez 81. Sigan los dos. Yo sigo los dos. Porque los dos ahí también subes ahí cosas. Sí, hay cosas diferentes. En Recording es más de los proyectos y el personal a lo mejor es una visión más personal de lo que está pasando. ¿Y para hacerte contacto sería en cualquiera de esos dos? En cualquiera de los dos. Normalmente en Instagram estoy muy presente. O sea, la mayoría de los clientes siempre llegan por ahí. ¿Y TikTok? Y TikTok ahí vamos. Luis ahorita es el que más nos ha apoyado y sí, pero vamos a entrar a TikTok más fuerte. Hermano, ya estamos terminando. Te agradezco un chingo, güey. La verdad, se fue rápido. Me gustó. Nos vemos. Gracias. Vámonos. Hasta luego.